que nos acompañan de distintas instituciones que nos van a contar un caso práctico, nos van a traer, a bajar un poco la teoría a la realidad, a la práctica, que nos pareció súper interesante. También nos pareció súper interesante este abordaje que nos van a contar desde la multidisciplina y de distintas instituciones. Así que le doy la palabra a Carolina, que va a empezar a exponer, y les agradecemos también a las expositoras por hoy podernos acompañar. Ahí va, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias. Primero, buenas tardes. En el marco de este seminario sobre el derecho de las niñas a vivir en familia, a continuación vamos a presentar un proceso por el cual a un adolescente en situación de adoptabilidad se le restituyó su derecho a vivir en familia. El mismo proceso por el cual una pareja de postulantes a adoptar en el marco con capacidades parentales por vía de la adopción, incorporó a esta adolescente en su vida cotidiana para pasar a integrarse como familia. A esta adolescente la vamos a renombrar Ana, y vamos a hablar de la familia que conformaron Ana junto con Sandra y Raúl. Empezar por agradecer a las autoridades del Colegio Profesional de Trabajo Social de Morón. En especial a Patricia Escariz, a la licenciada Escariz, quien fue que nos convocó a exponer esta experiencia, haciendo foco sobre las prácticas interdisciplinarias y de articulación institucional que hemos actuado. Ya nos vamos a presentar, pero es importante avanzar primero en esto. Justamente tomando la propuesta de Patricia Escariz, es preciso situar primero los actores institucionales. Tal como dispone el Sistema de Protección de Derechos y el Instituto de la Adopción, al que se refirió la doctora Portillo, en este caso el órgano administrativo local estuvo representado por la Dirección de Niñez de Morón, a través de dos de sus dependencias, el Servicio Local de Niñez y la Casa de Abrigo. En el caso por parte del Poder Judicial, el Juzgado de Familia número 9 de Morón. En cuanto a las profesionales actuantes, somos 2 del campo del trabajo social y 3 del campo de la psicología. Así que ahora nos presentamos. Agus. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín, equipo técnico del Servicio Local de Morón. Dentro del servicio acompaño distintos encuentros de vinculación en diferentes situaciones, algunas con medida de abrigo, otras sin, y acompaño los encuentros de vinculación dentro de un proceso de adopción, como se dio en el caso de Ana. Mi rol concretamente en este caso fue acompañar estos encuentros de vinculación, poder guiarlos, contener a Ana sobre todo, y poder transmitir lo que pasaba dentro de esos encuentros al resto del equipo, tanto a mi dupla del servicio local, como al equipo técnico de la Casa de Abrigo y del juzgado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Loz, soy trabajadora social y bueno, trabajé junto a Agustina en este proceso de abordaje de la situación de adoptabilidad, pero bueno, también trabajamos en lo que es el acompañamiento de las medidas de protección. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Carla Miralles, bueno, soy licenciada en psicología y mi labor en el devenir del camino profesional se fue circunscribiendo al campo de la infancia y de la adolescencia, con sus múltiples avatares y vicisitudes. En este caso en particular me desempeñé como equipo técnico del dispositivo Casa de Abrigo del municipio de Morón, perteneciente a la Dirección de Niñez. Allí estuve desde junio del 2020 hasta ahí vamos a contar. Intentaré, y es algo que fuimos también intentando con las compañeras, poder reconstruir y realizar una lectura en retrospectiva de lo que fue aconteciendo
reconociendo y dimensionando los efectos subjetivos que este proceso tuvo en Ana. Gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy la licenciada Virginia Recia, soy perito psicóloga del Juzgado de Familia 9. Trabajamos con Carolina, con la licenciada Lucini, trabajadora social, y con otros 5 compañeros, formamos parte del equipo técnico del juzgado. Bueno, en este caso particular, trabajamos en dupla con Carolina, en todo lo que fue el proceso de identificación de los aspirantes postulantes, también, bueno, acompañando en el proceso a Ana, trabajando en equipo con las compañeras, y acá la idea es exponerles un poquito cuál fue el trabajo, y bueno, y transitamos por todo lo que fue este proceso de vinculación, posterior egreso, y finalmente la adopción de Ana. Bueno, muy bien. Y yo soy Carolina Lucini, licenciada en Trabajo Social. La presentación trabajó, por suerte, con Virginia Recia, y ella ya presentó de lo que tratamos. Vamos a ver un pequeño esquema, simplemente para que nos demos cuenta de lo que hablamos, ¿sí? Por parte, como dijo Carla, ya interactuando y trabajando, interviniendo desde la Casa de Abrigo, por parte del servicio local a Agustina y Julieta, y por parte del Juzgado de Familia como cuerpo técnico Virginia y yo, y en la centralidad del adolescente. En un esquema muy tosco, que vamos a ver a continuación, la idea es esta: cómo integrar e identificar la pareja postulante, que finalmente ha sido Sandra y Raúl, y hacer todas las acciones, instancias, actividades, gestiones para ver de vincular e integrar con Ana. Algunas cuestiones. Las 5 profesionales que estamos acá nos encontramos de manera fortuita y tuvimos un espíritu, un atributo común, que fue tener un involucramiento colaborativo entre nosotras, tomando un poco lo que decía Ivana sobre justamente la sinergia institucional y los recelos por ahí institucionales. También, por suerte, encontramos que compartíamos, y esto es fundamental, un mismo posicionamiento. Todas coincidimos, cada una, que sería Ana, la adolescente, la centralidad de todas nuestras acciones. No significa que haríamos lo que Ana quisiera, ¿sí? Pero sin embargo coincidamos que sería ella, mejor me pongo los lentes, quien a su modo nos iría indicando el compás, el ritmo y el tiempo. Que nosotros de alguna manera estábamos para transcribir como si fuera una partitura que diera cuenta de su voz y de su singularidad, y que eso también lo pudiéramos defender cada una de nosotras en nuestras instituciones. Retomo la propuesta de la licenciada Patricia Scarici y vamos a reparar, como también dijeron las chicas, específicamente, o más específicamente, en las instancias de intervención más intensivas en cuanto a la acción interdisciplinaria y la sinergia institucional. Estas instancias, que son las que después nos vamos a abocar, tienen que ver con la identificación de los postulantes y el proceso de vinculación con Ana. Para eso vamos a recorrer el proceso metodológico que nos hemos dado, que construimos y fuimos atravesando, y que los identificamos o los nombramos como momentos o fases, que son interactivas, dinámicas, se han dado sucesivas, algunas tuvieron mayor velocidad y otras más trabadas. Podemos decir, y es lo que vamos a desarrollar, pero solamente ahora a modo de título, el primer momento que inicia cuando el organismo de protección, es decir, el Servicio Local de Niñez, debe tomar medidas de protección sobre Ana y su situación de vulnerabilidad. Un segundo momento, que es cuando se resuelve la situación de adoptabilidad, y entonces es cuando urge identificar los postulantes para ver, justamente identificarlos con cuál se comienza el proceso de las acciones de vinculación. El tercer momento es propiamente las acciones de vinculación que se empezaron a realizar, las tareas, actividades, entre Sandra y Raúl con Ana. Y el último o cuarto momento lo llamamos fase de maduración,
que es de acuerdo a la evolución de estos acontecimientos, y estaban dadas las condiciones para que justamente Ana, le dijimos momento de maduración o egreso, Ana egresara de la casa de abrigo y pasara al cuidado de Sandra y Raúl. En Portillo, en el esquema de Portillo, sería cuando es la guarda con fines de adopción. Bueno, algunas notas por ahí finales antes de encarar al desarrollo de cada momento. Primero, la contingencia. La contingencia que como tal, y cada define una contingencia inaudita, incierta, inesperada, imprevisible, que fue la pandemia COVID, que se dio justo en el momento nodal de la identificación de los postulantes por la vinculación. Vamos a ver después que eso trajo dificultades y algunas ventajas. Dos cosas más. Ana no es Anita. Ana no es Anita, una bebé que balbucea y que sonríe a todo. Ana es Anita, una piba adolescente sobreviviente, de lo que van a dar cuenta las chicas, con su carácter, con su picardía, con sus temores. Y de lo cual, pues, bueno, justamente son quienes trabajaron más por parte del servicio local y la casa de abrigo, Carla, Julieta y Agustina. En cuanto a Sandra y Raúl, acá cuando lo veamos con Virginia, Sandra y Raúl, y retomo también otra cosa que señaló la doctora Portillo respecto a la perspectiva de género. Porque cuando hubieron dificultades, solía pasar que Raúl, de manera muy amorosa, señalaba que casi siempre tenían que ver con el carácter de Sandra. De modo que, bueno, ahí con Virginia trabajamos un poco para acomodar el centro. Por último es esto. Vamos a dar cuenta también que todos estos momentos, algunos fueron momentos de entusiasmo, algunos fueron de agobio, pasamos momentos amargos donde pensamos que esto no funcaba. Y por suerte no, por un montón de otros factores que vamos a ver resultó. Principalmente porque los protagonistas, Ana, Sandra y Raúl, así lo desearon. Si no, no hubiese sido. Bueno, seguimos. Bueno, inicio yo contando un poco la breve historia de Ana, el paso de Ana por el servicio local y bueno, algunas intervenciones que se llevaron adelante. Ana a los 6 años sufre el abandono de parte materna. ¿Sí? Esta mamá la deja al cuidado de 2 adultos mayores hasta que Ana tenía aproximadamente unos 10 años. En el transcurso de esos 4 años que estuvo con estos adultos, no hubo una intervención judicial, no se solicitó una guarda, además, esto era un cuidado de hecho. Bueno, en ese marco, y cuando estos adultos, eran dos personas grandes, manifiestan que ya no pueden continuar con el cuidado, por situaciones que sigan dando la convivencia y por la de esta gente, es que se solicita la intervención del servicio local, bueno, y evaluando que no había otros referentes que puedan garantizar el cuidado, ni referentes familiares, ni comunitarios, es que se ejecuta una medida de abrigo que es institucional. Generalmente, bueno, como servicio local siempre trabajamos o se realizan las evaluaciones correspondientes para poder, bueno, para que la institucionalización sea de última instancia, pero bueno, acá no se habían evaluado otras posibilidades. Bueno, en este marco es que Ana ingresa al dispositivo de la Casa de Abrigo Municipal. Bueno, Morón tiene la particularidad de contar con este dispositivo, que no sucede en todos los municipios, pero bueno, igualmente todas... No, o sea, no todos los niños que ingresan a las medidas de abrigo institucionales ingresan a casa de abrigo, sino bueno, como hay cuestiones de edad, bueno, y vacantes y demás que se suelen tener en cuenta. Bueno, una medida de abrigo, como ya se ha mencionado, tiene un plazo de 180 días para resolverse. En ese plazo es que, bueno, se tiene que decidir a partir del trabajo que se hace con las familias, o bueno, las situaciones que se estén atravesando, cuál va a ser el cierre de esta medida, si va a ser a través de una restitución, si va a ser una solicitud de guarda o una solicitud de adoptabilidad. Bueno, particularmente en el caso de Ana, obviamente se avanzó en la solicitud de adoptabilidad con la solicitud de esta niña de que se continúen en vínculo con estos referentes que ella consideraba sus abuelos.
Bueno, en todo este proceso, en estos 180 días, que en ocasiones se suele extender, es que se trabajó con esta niña en pos de construir esta idea de tener otra familia, de sus intereses, de cómo va a ser este proceso. En el marco de toda esta situación y de este abordaje que por ahí hoy le damos particular interés, es que en más o menos octubre del año 2020, en el servicio local se toma la decisión de construir un equipo que acompañe las medidas de abrigo, tanto las familiares como las institucionales. Y en el marco de esta construcción es que se decide que uno de los roles de estas profesionales va a ser acompañar los procesos de adoptabilidad. Obviamente tanto desde el trabajo previo, ¿sí? De esto de construir la idea de una adopción, de construir la idea de conformar una nueva familia. Este trabajo obviamente se hace de forma interdisciplinaria junto con los profesionales de los equipos, en este caso de la Casa de Abrigo, y obviamente con el sistema judicial, que es el que otorga la legalidad y quien avanza en los procesos de adoptabilidad una vez que se hace la solicitud. Bueno, particularmente mi trabajo o mi rol como trabajadora social, obviamente se establecen acciones concretas que pueden ser de acompañamiento, de gestión, de asesoramiento respecto a cuestiones que pueden ser educativas o de salud, de gestión, por ejemplo, de alguna documentación y demás. Y también fundamental en este trabajo de la construcción de criterios, ¿no? Interdisciplinarios que nos permitieran avanzar en este proceso de adopción de Ana. Sí, por ejemplo, planificando los tiempos de las vinculaciones, participando en las reuniones interdisciplinarias, supervisando los procesos, elaborando las estrategias para abordar los emergentes que fueron apareciendo. La situación de Ana, este proceso de Ana, es la primera experiencia que tiene este equipo, ¿sí? que en ese momento era muy nuevito, ahora ya tiene como un poco más aceitado todo el proceso, pero bueno, Ana fue esta primera experiencia, se vinieron después algunas más. Por suerte con buenos resultados. Bueno, le doy la palabra a Carla, que es referente de Casa Abrigo, quien estuvo trabajando con esta niña también. Buenísimo. Bueno, ahí Juli ubicaba cómo es que se llega a la medida de abrigo de Ana, y entonces yo les puedo contar que cuando ingreso a mi rol de equipo técnico en Casa de Abrigo, Ana ya estaba allí viviendo. La Casa de Abrigo, bueno, es un dispositivo convivencial. Morón tiene un edificio que tiene capacidad para alojar a 20 niños, niñas y adolescentes. Para entonces, cuando comienzo a desempeñarme como equipo técnico, ya estaba declarado el estado de adoptabilidad, es decir, que este tema Ana lo venía trabajando con las referentes del equipo del servicio local. Sin embargo, me voy encontrando con particularidades, ¿no? Como por ejemplo que Ana era una de las poquísimas adolescentes que tenía contacto con un referente afectivo externo a la Casa de Abrigo, que era esta abuela, ¿no? Una figura muy importante en la vida de ella. A raíz de la pandemia, este contacto era telefónico o por videollamadas. Algo que me parecía importante ubicar es cómo llega Ana a esa primera reunión que tiene con, bueno, primera no, tuvieron varias, pero a una de las reuniones donde ya el equipo técnico del juzgado tenía algo para comunicar, ¿no? Lo que se vio en ella, como en otros jóvenes que están alojados en este tipo de dispositivos, es que luego de unos meses, en general luego de que se vence la medida de abrigo, empiezan a presentar decaimiento, estar como ensombrecidos, con pocos intereses, y en el caso de ella esto había sucedido, también había cuestiones de ansiedad, de aumento de peso, bueno, y todo esto sumado al contexto de aislamiento, ¿no? Donde el mundo externo se había achicado, y bueno, todo sucedía dentro de la casa. Ana, al momento, ahí alguien está preguntando, Ana al momento del inicio del proceso tenía 12 años.
Bueno, y quizás como para articular con esto último que dijo Juli, de esta creación de un equipo que se encargue de acompañar las vinculaciones, ahí donde hay una decisión del Estado municipal de poner dedicación en esto, con este equipo, con Julieta y con Agustina, tuvimos varias reuniones previas, incluso a las reuniones con el equipo técnico del juzgado. Es decir, que el proceso interdisciplinario ya había comenzado incluso antes de conocernos. Bueno, Virginia. Estoy. Bueno, paralelamente con lo que vienen contando Juli y Carla, nosotros con Carolina tuvimos la tarea en principio de trabajar con el proceso de identificación de los aspirantes, ¿sí? Como para contextualizar un poquito, digamos, una vez que desde el servicio local, tomando lo que contaba Julieta, se eleva el informe y se sugiere la legalización de la medida de abrigo, y con ello se sugiere que se dicte la situación de adoptabilidad de Ana. Una vez que fue dictada la situación de adoptabilidad, por lo general suelen pedir la intervención del equipo técnico para que sostengamos entrevistas, digamos, en este caso con la adolescente, digamos, podamos dar cuenta de sus características, de sus gustos, de sus necesidades, ¿sí? Y también del perfil de aquellas familias, digamos, el perfil que se espera que tengan aquellas familias aspirantes, ¿sí? Ese informe se eleva al registro de aspirantes, aguarda con fines de adopción, y vuelve con un listado, por lo general son 20 familias, a veces menos, ¿sí? Que cumplen con las características que se espera que tengan, o que se han detectado o se han identificado. Y a partir de ahí empieza, ¿sí?, el proceso de entrevista, ¿sí?, con estas familias. En el caso particular de Ana, nosotros tuvimos un primer encuentro con Ana, en sede del juzgado, allá por inicios del 2020, donde, bueno, la conocimos, pudimos saber de sus gustos, de sus anhelos, de sus fantasías en relación a este proceso. Comenzamos el proceso de identificación, y que consistía en entrevistas con los aspirantes, y aparece la pandemia. Ahí aparece el ASPO, el proceso queda suspendido, y volvemos a retomar ese proceso hacia mediados del 2020, más o menos, con todo lo que eso implicó. Digamos, el contexto sanitario no acompañaba, pero al mismo tiempo no podía esperar, Ana, no podía seguir esperando. Fue así que empezamos a tomar contacto con los referentes de la Casa de Abrigo, con Carla, con la trabajadora social del juzgado, del servicio local, en principio para ver cómo estaba Ana, porque habían pasado muchos meses, nosotros no sabíamos, digamos, cómo estaba ella, cómo se sentía, cómo estaba en relación a esta espera, digamos, cómo había repercutido en ella el aislamiento social. Y bueno, y ahí empezamos a tomar contacto con ella, más a través de los referentes. Tuvimos una entrevista en sede, ahí es donde nos conocimos personalmente con Carla, y con Micaela, que era la trabajadora social, que en ese momento estaba en lugar de Juli, y bueno, y a partir de ahí fue ese primer encuentro como equipo, digamos, en el que empezamos a pensar, digamos, no solo las características que tenían que tener, o que esperábamos que tenga estas familias, digamos, que pudiera prohijar a Ana, ¿sí? Sino también empezamos a trazar estrategias, ¿sí?, para contener y acompañar a Ana en la ansiedad que ella, y en la angustia que ella manifestaba frente a este proceso que se estaba haciendo muy largo. Ella manifestaba una ferviente necesidad de que se encuentre esta familia, ¿sí?, que era muy esperada por ella. Y en este camino fue que fuimos entrelazándonos con las profesionales de la Casa de Abrigo y del servicio local, a fin de acompañarla, digamos, nosotros muchas veces lo que pasaba era que quizá poníamos una entrevista en sede y la acompañaban los profesionales de la Casa de Abrigo, pero lo que pasaba es que ella no quería venir, o que tardaba mucho, o que se mostraba inquieta. Y frente a eso, nosotros todo el tiempo estábamos en contacto, entonces nada, le dábamos lugar para que venga cuando quiera, cuando pueda, cuando se sienta segura. En algún momento nos empezamos a plantear con Caro esto de, bueno, pasemos las fronteras de sede, pasemos las fronteras de oficina, vayamos nosotros a verla a Ana,
así fue como también sostuvimos entrevistas o encuentros en la Casa Abrigo con ella, ¿sí? Todo esto mientras seguíamos con las entrevistas de este proceso de identificación de postulantes. Tuvimos una serie de entrevistas en cuanto al proceso de identificación que no fueron favorables, en el sentido de que aquellas parejas o aquellas familias que se postulaban no se correspondían en las características con lo que esperábamos o con lo que necesitaba Ana, y fue así que se desemboca en lo que fue la convocatoria pública. Es una convocatoria pública, ahí también, digamos, antes de la convocatoria pública se nos da nuevamente, se nos pide a nosotros que confeccionemos un perfil, tanto de Ana como del perfil de búsqueda de estas familias. Ese perfil lo hicimos en concordancia y en equipo con la gente de la Casa de Abrigo, del servicio local, fundamentalmente porque ellos conocían más a Ana que nosotros, entonces trabajamos en conjunto. Y así fue como esta convocatoria pública, que fue abierta a todas aquellas personas que quieran anotarse para adoptar a un adolescente, o sea, referentes afectivos de un adolescente de 12 años, con las características de Ana, que aparecen o se inscriben Raúl y Sandra. Con Raúl y Sandra tuvimos con Carolina un primer encuentro, después tuvimos un segundo encuentro, y después empezamos con ellos a trabajar y a relevar no solo las cuestiones personales, los hábitos, los gustos, sino que empezamos a trabajar fuertemente con ellos, cómo se veían, cómo se proyectaban a futuro viviendo con un adolescente, digamos, cuáles pensaban que eran sus debilidades en ese sentido, cuáles sus fortalezas, digamos, cómo, qué dificultades pensaban que podían aparecer en un futuro, ¿sí? Y las respuestas que ellos nos fueron dando, ¿sí? Nos empezaron a hacer, armar la idea de que podían, ¿sí? Ser esa familia que estábamos buscando, ¿sí? Para que alojen en sus vidas. Y así fue como en este proceso de estas entrevistas de identificación se fueron convirtiendo, decimos nosotros, de aspirantes a postulantes, ¿no? De aspirantes a guarda de una adolescente X a postulantes a empezar la vinculación con Ana. En este punto quiero hacer como un asterisco. Nosotros con Carolina siempre pensamos estos procesos como identificación de postulantes, sino como selección de postulantes. Quizá parece algo, digamos, solo una cuestión de palabras, pero esto se los transmitimos a las familias, porque no entendemos todo este trabajo de entrevistas, de identificación, como la selección de aquella pareja o familia que gana la batalla ¿no? Que es mejor que otra, sino que la entendemos como la identificación de ciertas características que se corresponden con este caso con la adolescente, ¿sí? Y esto se lo transmitimos muchas veces a las parejas con las que en algún momento les decimos, bueno, no continuamos con ustedes, continuamos con otra pareja, más que nada para que sepan esto, que se identificaron características que no se correspondían con esta adolescente, pero no significa que no se correspondan con otros niños, niñas o adolescentes en una situación de adoptabilidad, ¿no? Y se los estimula para que continúen con el proceso, porque si no esto genera mucha frustración en las familias y en las parejas que se postulan. Entonces, bueno, por eso hablamos de proceso de identificación. Resultado de este proceso de identificación es ahí donde consideramos que Raúl y Sandra, por todo lo trabajado, podían comenzar o sostenían las características para eventualmente comenzar el proceso de vinculación con Ana. Ahí es donde tuvimos una reunión con Carla y con las chicas del servicio local. Les presentamos nosotras con Carolina verbalmente a Sandra y a Raúl, les comentamos cuáles eran sus debilidades desde nuestra óptica, desde sus fortalezas, y como equipo concluimos que estábamos en condiciones de iniciar el proceso de vinculación entre Sandra, Raúl y Ana, ¿sí? La dejo a Carla para que cuente un poquito más. Sí, en esta reconstrucción que fuimos haciendo de este proceso, nos dábamos cuenta y ubicamos como un primer acto interdisciplinario estas reuniones que con Virginia y Carolina pudimos sostener respecto de el armado del perfil, lo que ella contaba antes, ¿no? Y a mí me tocó un poco esta tarea de que previamente a los encuentros que fui teniendo con las compañeras del equipo técnico del juzgado, me tocó la tarea como de ir recorriendo la casa de abrigo y sus distintos trabajadores, cocineras, operadores, docentes de apoyo,
y poder recolectar cuáles eran las narrativas que circulaban sobre Ana, ¿no? A mí me ayuda esta idea de que los niños, las niñas, los adolescentes son una construcción narrativa de quienes estamos a su alrededor, y obviamente que hay una historia que los antecede y hay una historia que está sucediendo, ¿no? Entonces a mí me tocó esa tarea de ir recolectando las versiones y llevarlas a las reuniones con Carolina y con Virginia. Estas múltiples voces ayudaron a poder empezar a imaginarizar cómo tenía que ser o qué cuestiones tenían que estar presentes en esta identificación. Obviamente que la historia que antecede a lo sucedido en Casa de Abrigo también es un dato no menor a la hora de haber seleccionado, identificado a esta pareja. Bueno, como les decía, que la imagen de que hay una narrativa respecto de Ana, para mí es una imagen metafórica que tiene la potencia de poder imaginarizar que es posible escribir nuevos capítulos en la historia de la vida de cada quien. Como dice Galeano, estamos hechos de historias, y bueno, y esta es una que tiene muchos capítulos. Quiero ubicar respecto de la cuestión del trabajo interdisciplinario, que hay un valor diferencial en este proceso, que lo hemos visto quizás también en comparación con otros, y es que existieron estas reuniones previas para empezar a pensar y ubicar cuestiones que tenían que estar presentes en la pareja. Así que esto, ¿no? Nos conllevó ponernos a trabajar juntas mucho antes de que hubiese una vinculación. Bueno, igualmente de las vinculaciones va a hablar un poquito más Agustina. Bien, bueno. Nosotras, una vez que tuvimos el oficio donde la jueza aprobaba el inicio de las vinculaciones, le transmitimos a Ana que se había identificado una pareja y que íbamos a dar comienzo a este proceso que venía esperando hace tanto tiempo, la oportunidad de tener una familia. Y bueno, esto se trató de una reunión grupal en donde trabajamos sobre los miedos que surgieron en Ana al saber esta noticia, sobre sus ideales, qué expectativas tenía ella también de este proceso. Hablamos sobre cómo le gustaría a ella que fuese ese primer encuentro, tratamos de imaginar y de buscar los detalles en que a ella por ahí la hacían sentir más segura o ir más cómoda a ese encuentro. En esa reunión participó el equipo técnico del juzgado. Fue una instancia más en la que se ponía en acto esta interdisciplina de la que venimos hablando. Nosotras nos posicionamos desde un encuadre interdisciplinar desde un principio, y esto se materializaba justamente en este tipo de intervenciones. Y esto nos parecía importante destacar, porque en realidad fue la única vez que nosotros, acompañando un proceso de adoptabilidad, se hacía presente el juzgado físicamente ahí, poniendo el cuerpo, en estos momentos que son hitos en el proceso, tanto como el primer encuentro de vinculación, el momento del egreso, son momentos que indudablemente marcan un antes y un después. Entonces nos gustaba, digamos, hacer hincapié en esa cuestión. Bueno, nosotros cuando armamos el primer encuentro, estábamos bajo medidas rigurosas de protocolo COVID, entonces se propuso hacerlo al aire libre, dentro de la Dirección de Niñez del municipio de Morón. Se les propuso a los pretensos que lleven una merienda para compartir con Ana. Nos parecía importante que más allá de que se daba dentro de un espacio institucional, tratar de generar un ambiente que sea lo más acogedor posible, donde puedan estar relajados, donde se sientan cómodos, porque en definitiva tenían que empezar a conocerse. Bueno, bien. Sabemos también que, bueno, que es una situación que genera mucha ansiedad, y mucha ansiedad con respecto a Ana. Ella ese día estaba muy nerviosa, pero a su vez estaba contenida por nosotras, que éramos las caras visibles y familiares hasta ese momento. Y como, bueno, ese primer encuentro surgió de manera favorable, lo que hicimos fue acordar encuentros semanales de 1 hora.
Y en este punto nos parecía importante que el proceso vaya escalando de manera progresiva. Esto nos invitó a pensar qué estrategias de intervención podíamos usar para poder lograr un ritmo marcado en este progreso, pero a su vez tratar de que sea respetuoso con los tiempos que necesitaba, tanto Ana como los pretensos, para poder ir procesando todas estas situaciones que iban viviendo. Entonces, bueno, lo que hicimos fue que las vinculaciones de 1 hora pasaron a durar 1 hora y media, y a partir de la tercera semana sumamos salidas sin supervisión. Estas salidas se daban o los sábados o los domingos. Ellos pasaban a buscar a Ana por la casa de abrigo y duraban más o menos 3 o 4 horas, y en el encuentro que teníamos supervisado arreglábamos a dónde iban a ir a pasear, o por lo general eran salidas que eran dentro de la zona, pero eran como esos primeros momentos de compartir los 3 juntos. Nuestro objetivo como equipo, bueno, era por supuesto acompañar a Ana en este proceso, poder estar alerta a esas repercusiones emocionales que ella tenía después de cada encuentro, saber cómo se sentía, qué pensaba, si había alguna situación puntual de la que quisiera hablar. Y si bien teníamos un esquema de abordaje, tratamos siempre de mantenernos flexibles ante algunas necesidades que por ahí nos iban sorprendiendo en el camino o iban apareciendo. Por ejemplo, Ana tenía mucha dificultad a la hora de hacer la tarea. Ella, el momento en la casa de abrigo en el que estaba la maestra que los ayudaba para hacer la tarea, bueno, era de gran conflicto. Entonces, como equipo lo planteamos y nos pareció que era una situación que había que abordarla con anticipación, porque era muy probable que en un futuro eso genere algún tipo de conflicto. Entonces nos parecía importante unirla de alguna manera a este proceso de vinculación. Entonces lo que hicimos fue que las visitas los fines de semana iban a ser para paseos, para momentos de ocio, de disfrute, pero las vinculaciones que teníamos a mitad de semana, que las hacíamos dentro del ámbito institucional, las usábamos para hacer la tarea. Entonces era esto también de empezar a traer situaciones cotidianas de la rutina de cada uno que más adelante iban a aparecer. Buscando siempre tratar de adaptar, digamos, el proceso a cada situación en singular, ¿no? Estar como atentos a esas necesidades que van apareciendo. No es que nosotras armamos un protocolo y tratamos de encajar la situación en esos pasos, sino que todo lo contrario, tratamos de mantenerlos flexibles para poder ir modificando algunas cuestiones, poder adecuar el proceso a Ana y tratar de que no sea al revés, no adecuar a Ana al proceso. Y bueno, el siguiente paso fueron las pernoctadas, que empezaron con un día en el fin de semana, y poco a poco, a medida que iban pasando las semanas, íbamos agregando un día. En ese momento todavía no habían vuelto las clases presenciales, entonces eso nos jugó a favor, porque pudimos extendernos un poco más del fin de semana, y poder lograr que ese pasaje de Ana, de vivir en la casa de abrigo, que ya además en el último tiempo no quería estar más y estaba muy poco tolerante con la dinámica propia que tiene una casa convivencial, que ese pasaje a su nueva casa sea de manera paulatina. Bueno, sigue Carla. Sí, bueno, un poco en paralelo a estas vinculaciones de las que estaba hablando Agustina, nosotros desde Casa Abrigo, junto con diversos actores que ahora les voy a contar, seguíamos pensando estrategias y acciones que quizás hoy puedo resumir en cómo aportar a que la trama deseante se constituya, ¿no? O sea, a que algo del deseo parental, el deseo materno, paterno, el deseo de hijo, que todo eso empiece a ponerse en escena y a entramarse. Bueno, y entonces cuando recibíamos a Ana después de las vinculaciones, mi tarea era, bueno, poder tener encuentros con ella, posibilitar algo del relato, de que pueda empezar a dar cuenta de si tenía alguna duda, miedos, temores, ansiedades, sensaciones, escucharla. Y esto no solamente se daba conmigo, sino que también, como les contaba antes, hay distintos actores dentro del dispositivo, y entonces, si no era conmigo, era con alguna otra persona, y a mí me tocaba esto, de poder ir recolectando los relatos
respecto de cómo había sido esa vinculación, de cómo la veíamos a ella, de cómo estaba respondiendo a nivel grupal. Bueno, todos esos encuentros y esos tiempos de reflexiones los teníamos con ella, y también con el equipo dentro de Casa Abrigo, ¿no? O sea, como una trama dentro del gran dispositivo que estuvimos armando con las compañeras. En este punto de ir escuchándola a Ana, era que también iban surgiendo ideas o propuestas respecto de cómo iban a ser las vinculaciones próximas, ¿no? Y se arma, digamos, una trama también interdisciplinar en este punto, porque nos ha pasado, en este caso, que hasta tuvimos el aporte del saber de la cocinera de Casa de Abrigo, porque Ana tenía un lindo vínculo con ella, y quiso, para una de las vinculaciones, cocinar algo y llevarlo a la salida con Sandra y Rubén. Y entonces ahí, ¿no?, empieza como como a desdibujarse, ¿sí?, esto de cuáles son los saberes importantes y cuáles no, ¿no? O sea, hay algo ahí que empieza a hacer juego, ¿no? Y en este punto de ir pensando a Ana dentro de Casa Abrigo, con todos estos actores intervinientes, hubo algunas intervenciones puntuales, y que también son decisiones, ¿no?, de la dirección de niñez, así como la formación de este equipo que acompañó las vinculaciones. Así como eso, también contamos con la posibilidad de un supervisor externo, que en este punto no puedo dejar de nombrarlo, porque con él hemos ido pensando muchas de las cuestiones que acontecían hacia adentro del dispositivo, el licenciado José María Gui, que sin estar presente en las reuniones o en el día a día, estaba aportando a este armado interdisciplinario, ¿no? Así como, bueno, todas las que estamos aquí hablando. Otra de las cuestiones que se pusieron en juego cuando estos saberes empiezan a cruzarse, y cuando las pernotadas empezaron a ser cada vez más asiduas, ¿no?, esto de que Ana estaba por fuera de la casa de abrigo los fines de semana, es empezar a pensar cómo recibirla a Ana después de esos días. Se empezaban a jugar algunas resistencias respecto de volver al dispositivo, que sabíamos que esto podía pasar, y entonces nos vimos en la necesidad de poder pensar cómo recibirla. Y ahí también tuvimos que hacer un trabajo de articulación con la coordinación de Casa de Abrigo, poder establecer un diálogo con la coordinadora, que es, bueno, una persona con mucha experiencia y que entendía de qué se trataba esto, ¿no? Esta idea que se me ocurría de poder poner en ese turno en el que ella iba a volver a alguna persona, algún operador con el que Ana tuviese mucha afinidad, o que supiese, bueno, cómo contener, digamos, quienes han pasado por dispositivos convivenciales sabrán que los chicos y las chicas van armando lazos de distinta forma con quienes ocupamos distintos roles allí, ¿no? Y entonces, bueno, poder pensar en singular también, no solamente cómo Ana se iba de la casa a estas vinculaciones de fin de semana, sino cómo trabajar ese regreso, porque no era cualquier cosa volver a ingresar al dispositivo después de haber pasado un fin de semana con ellos. Las fantasías que se ponían en juego, la frustración, la angustia, el pensar que el proceso no avanzaba o no se terminaba, bueno, todas estas cuestiones surgían, y con esta intervención pudimos ir dándole una forma y una contención más a la medida de Ana, ¿no? Bueno, hay una... Sí.
Hay una idea que en este último tiempo de Ana en el dispositivo convivencial la ayudó, la sostuvo y bajó un poco la ansiedad, que fue que a mí se me ocurrió transmitirle que ella ya no iba a visitar a Sandra y a Rubén, sino que nos venía a visitar a nosotros, ¿no? Como que se había invertido la cuestión, que ella estaba de visita en casa de abrigo. Bueno, esta fue una idea que la ayudó a transitar ese último tiempo en donde el proceso de egreso ya era inminente. Obviamente que en paralelo a eso nos seguíamos reuniendo con las compañeras del juzgado, con Sandra y con Rubén también semanalmente, donde podíamos ahí escuchar cómo esa trama se iba armando. Y bueno, en este punto esto de que ella venía a visitarnos fue como armando el capítulo final de su estadía en Casa de Abrigo. Respecto del egreso y estas cuestiones de cómo se fue cerrando, Virginia también tiene para aportar. Sí, bueno, en este proceso de vinculación, digamos, si bien como vamos escuchando cada una desde su lugar tenía una función particular, aunque los roles eran fácilmente intercambiables, si había alguna dificultad, con Carolina nos constituimos en las referentes de la pareja, ¿sí? de Sandra y de Raúl. Referentes en el sentido de, éramos nosotras quienes le transmitíamos horarios, digamos, actividades, reuniones, ahí, ahora voy a explicar un poquito cómo trabajábamos con ellos a nivel semanal. Y ellos se remitían a nosotros si había alguna inquietud, ¿no? O alguna dificultad, o mismo para también transmitirnos las repercusiones emocionales después de cada encuentro, ¿no? A medida que fue avanzando, digamos, aparecía mucha ansiedad, mucha angustia. En este punto, nosotros semanalmente, como equipo, teníamos una reunión virtual entre Carla, Agustina, Julieta, Carolina, yo, Sandra y Raúl. Teníamos una reunión virtual todas las semanas. En esa reunión virtual ellos nos contaban cómo se sentían, digamos, cuando empezaron a salir, digamos, al principio, digamos, de paseo, digamos, algunas horas, bueno, nos contaban lo que había pasado, lo que habían hecho, después a medida que fue avanzando el proceso, bueno, nada, cómo iban transitando, digamos, esos momentos de que Ana permanezca en la casa, después cuando empezó a dormir, nos iban transmitiendo todos estos, también todas estas cuestiones, nos iban contando, pero también nos transmitían sus inquietudes, sus dudas, ¿no? También pensábamos con ellos cómo manejarse frente a determinadas manifestaciones de Ana, ¿no? Digamos, de a poco se empezó a construir con ellos, digamos, y a pensar con ellos este posicionamiento, ¿no? En un rol más parental, o en un rol parental en realidad, ¿sí? En esas reuniones también Carla les transmitía, bueno, las repercusiones en Ana después de cada encuentro, pensábamos, digamos, cuáles podían ser las eventualidades o las dificultades que podrían presentarse a futuro en una convivencia, que quizá no se daba en una vinculación, en el proceso de vinculación, pero sí a futuro en la convivencia, porque en el caso de Carla, de Agustina y de Julieta conocían más a Ana y podíamos prever que eso podía llegar a suceder. Les empezamos a anticipar estas cuestiones, trabajábamos con ellos cuáles eran las herramientas que habían adquirido para reforzar las mismas, y para que ellas las tengan en cuenta a futuro. Bueno, también íbamos trazando junto con ellos, bueno, ¿no? Cómo el discurrir de este proceso de vinculación, bueno, están preparados para avanzar, es mejor esperar un poquito, ¿no? También íbamos a escuchándolos en este sentido. Y esas reuniones semanales que se sostuvieron hasta que finalizó el proceso de vinculación, fueron muy importantes porque no solo eran un lugar de escucha y de compartir, sino que creo que se convirtieron en un lugar de construcción mutua. O sea, por un lado para Sandra y Raúl sin duda, digamos, porque a ellos los enriquecía mucho de lo que nosotros les podíamos transmitir, cada una de nuestro rol.
pero creo que también para nosotros fue muy importante, para nosotras, porque nos empezó como a dar cierta certeza o cierta seguridad, no sé si certeza, pero sí cierta seguridad de que en este proceso con el que íbamos avanzando y transitando, Sandra y Raúl empezaron a desplegar funciones parentales, adoptivas, ¿no? que respondían a las necesidades de Ana, empezaron a ocupar un lugar importante, ¿no? Para la vida de Ana. Y bueno, y fue así como empezamos a pensar junto con ellos en que había que darle una posibilidad a esta, o había que responderles lo que ellos pedían, porque en realidad tanto Ana como Raúl y Sandra, en un momento, digamos, los tres ansiaban que inicie la convivencia, ¿no? En esto de, tomando un poco lo que contaba Carla del trabajo, no solo interdisciplinario entre las profesionales, en estos encuentros semanales, digamos, en esta comunicación que teníamos continuamente, y esto se hacía extensivo a los referentes de la casa de abrigo, estas manifestaciones de no querer regresar. Un día nos pasó que Raúl estaba regresando a Ana de su casa a la casa de abrigo, un día feriado o fin de semana, y bueno, y Ana rompió en llanto y no quería volver, y estaba angustiada y no podía, y qué sé yo. Raúl no sabía mucho qué hacer, nos llamó a Carolina y a mí, en realidad que eran los que teníamos a mano. Nosotros telefónicamente contuvimos esa situación, lo contuvimos a él, digamos, y hicimos que el viaje continúe, pero automáticamente nos comunicamos con Carla, nos comunicamos con las chicas del servicio local, y a su vez con el referente que estaba allá en la casa de abrigo, y ese referente que estaba en la casa de abrigo fue quien recibió a Ana, quien la contuvo, quien contuvo esa situación. Logramos que Ana quede en la casa de abrigo, que Raúl vuelva tranquilo a la casa. Digo, esto da cuenta, este ejemplo del trabajo, ¿no? de la comunicación constante que teníamos con ellos, pero también entre nosotras, ¿no? Esto de ir acompañando este proceso lo más que podíamos ahí cuerpo a cuerpo, y no sin dificultades, pero ir sorteando las dificultades lo más que se pudiera, digamos, como equipo. Y luego de todo esto que venimos contando, llega el momento de donde aparece la posibilidad del egreso y se empieza a programar el egreso. Voy a dar la palabra a Carla si nos cuenta un poquito más eso. Bueno, como les contaba, esto de ser visita en casa de abrigo empieza a tener un final, pero esa idea la ayudó a anticipar y proyectar que ese tiempo estaba concluyendo, ¿no? Y que que se iba a dar inicio a la convivencia. La despedida de Ana de casa de abrigo fue un proceso que llevó un tiempo, ¿no? A nivel grupal, con sus pares, y también con los referentes adultos que trabajábamos allí. Fueron varios días entre festejos, momentos de reflexión, armado de bolsos, empezar a repartir, esta ropa es tuya, esta ropa es mía, con sus compañeras de cuarto. Y también angustias y también momentos de felicidad. Hay que decir que el grupo podían ponerse contentos por esto que le estaba pasando a Ana, y eso también era algo tranquilizador para ella. Muchas veces sucede con los niños, niñas y adolescentes que están alojados en estos dispositivos, que sienten cierta culpa por lo que les está pasando y les cuesta expresarlo también con sus pares. En el caso de Ana, algo sucedió respecto de su experiencia del proceso de adoptabilidad, y es que fue como una esperanza, digamos, para la población de adolescentes. En general, las adoptabilidades o los procesos que habían sucedido tenían que ver con niños más pequeños, y hay algo que ella encendió también en los demás. Automáticamente, luego de su egreso, varios de los que estaban dudando si querían o no estar en estado de adoptabilidad empezaron a considerarlo como una opción. Bueno, algo ahí de las identificaciones, ¿no? Con Ana, con ser adolescente, con cómo fue este proceso.
Bueno, y la salida de Ana también conllevó muchas cuestiones organizativas, ¿no? O sea, en paralelo a que se estaba viniendo ya el paso final, con Agustina empezaron a ver cuestiones de la escolaridad, ahí Julieta también tuvo que articular para hacer el pase, mientras Sandra y Raúl iban buscando escuela, bueno, empezar a pensarla en ese otro lugar, empezar a trabajar con ella esto de que iba a haber compañeros diferentes en una escuela distinta. Bueno, seguramente Agustina algo más podrá contar sobre eso. Ahí la pandemia un poco nos ayudó, a diferencia de por ahí en otras cosas que nos hacía obstáculo, en esto nos ayudó. Y bueno, esto, ¿no? La salida de Ana generó también en los que se quedaron algo diferente, ¿no? O sea, no solamente para ella fue seguramente algo inaugural en su vida, sino también para quienes acompañaron ese proceso, bueno, desde el lugar de compañeros y compañeras de convivencia. Agus, ¿querés contar un poquito más del egreso? Sí, una vez que Ana se va de la casa de abrigo, continuamos con el contacto, ya no presencial, pero sí con videollamadas. Teníamos videollamadas semanales en las que íbamos un poco hablando del día a día, en esta nueva dinámica familiar en la que ella se encontraba. Por aproximadamente 2 meses nos mantuvimos contactándonos así. Y después los encuentros empezaron a ser por llamado telefónico en vez de videollamada, por pedido de Ana, que ella se sentía más cómoda de esa manera, y empezaron a ser quincenales. Hasta la actualidad, que seguimos teniendo contacto, pero hablamos una vez al mes o cada mes y medio. Y bueno, estos contactos virtuales que teníamos nos permitieron poder ir abordando algunas situaciones que fueron pasando. Algunas ligadas a la convivencia propiamente entre Ana y ya sus papás, pero también poder abordar algunas cuestiones que tenían que ver con su nuevo entorno. Ella empezó una colonia nueva, esto implicó que conozca a un grupo nuevo de chicos, el tema de su escolaridad, el cambio de la escuela, esos temores a llegar a un lugar nuevo otra vez. Esto le rememoraba cuando ella ingresó a la casa de abrigo, que de repente se tenía que, digamos, que incorporar a un grupo que ella creía ya consolidado. Bueno, empezaron como a surgir nuevos temores ligados a eso, y también cuestiones con quien ella llamaba a su abuela, con quien seguía teniendo contacto. Y bueno, y si bien la idea es que a partir de ahora los contactos sean cada vez menos frecuentes a medida que pasa el tiempo, pero sí tratamos siempre de dejarle en claro que es un espacio que tienen que tener en cuenta, que es un espacio que queda a disposición para cualquier eventualidad, tanto ella como para Raúl o Sandra. Bueno, ahora Caro nos va a hacer un poquito el cierre. Voy yo primero, contando un poquito lo de Sandra y Raúl. Del lado de Sandra y Raúl, digamos, este proceso de maduración y de egreso, digamos, también llevó su proceso, llevó su tiempo. A medida que se iba avisorando el egreso de Ana de la casa de abrigo, empezaron a sucederse situaciones, ¿sí?, que fuimos observando, que nos daban la pauta de que esta idea se iba madurando en ellos. Empezó a pasar que cuando Ana iba de visita o estaba en la casa de ellos o permanecía por varios días en la casa de ellos, empezaron a pensar, digamos, qué lugar iba a ocupar en la casa, empezaron a pintar la habitación, digamos, bueno, cuáles eran los muebles que iban a poner, empezaron como a proyectarse a futuro. Algo muy significativo que había empezado a pasar era que Sandra y Ana solían irse de compras cuando Ana estaba en la casa, y por lo que general compraban cosas para Ana, de higiene personal y cuestiones de ella, y Ana pedía dejarlas en la casa, no llevárselas a la casa de abrigo, y volver a utilizarlas cuando volviera, ¿no? Todas estas cuestiones a nosotros nos fueron dando pistas y dando la idea de que Ana había empezado a apropiarse de ese hogar como su lugar, y que
Raúl y Sandra estaban compartiendo ese lugar con ella, habían abierto a compartir ese lugar con ella. Estábamos frente a una dinámica familiar que estaba surgiendo en estos días, que compartían una dinámica de 3, ¿no? Que nos daba la pauta de que estábamos en condiciones ya de que esa convivencia tan ansiada y tan pedida por ellos se inicie. Ahí fue que se dio el egreso, que las chicas fueron contando, ¿sí? Y posterior al egreso empezó la convivencia, y ese proceso de convivencia nosotros lo acompañamos, los acompañamos a Sandra y a Raúl junto con Caro a través de reuniones, de encuentros semanales, quincenales, de contactos cotidianos, ¿sí? Según las necesidades de cada uno de ellos. Y en todo ese proceso de integración familiar, ¿sí? A partir de la convivencia, es que se empezaron a suceder una serie de dificultades, digamos, cada cual en la convivencia, en el día a día, empezó a desplegar ciertas conductas, ciertos hábitos, ciertas formas, ¿no? Que empezaron a generar cierto malestar, ¿sí? El malestar quizá más significativo lo manifestó Sandra, ¿sí? Ella empezó a plantear que se sentía excluida del vínculo que habían forjado Ana y Raúl, ¿sí? Digamos, un vínculo que era muy amoroso, era muy, muy cercano, ¿sí? Ella se empezó a sentir excluida, y esa exclusión aparejaba, digamos, no solo una inestabilidad muy grande para ella, sino también conflictos con Raúl, ¿no? Digamos, unas dificultades para establecer un vínculo en el cotidiano con Ana, ¿sí? A su vez Raúl empezó a tratar de mediar entre ellas, entonces mediaba todo el tiempo, y esto obturaba la posibilidad de que ellas puedan vincularse, ¿no? Con Caro muchas veces lo que le decíamos a Raúl era: dejala, no importa, tienen que agarrar de los pelos por algo, que se agarren de los pelos, pero deja que eso suceda, ¿no? Digamos, era como, él desde este lugar de evitar el conflicto terciarizaba, y esto obturaba el vínculo. Bueno, todas estas cuestiones generaron mucha inestabilidad emocional, sobre todo, muchos enojos, muchas angustias, y nosotros lo fuimos acompañando, ya les digo, con reuniones mensuales, quincenales, semanales, digamos, contactos diarios, haciendo sugerencias, intervenciones, digamos. Nos ayudó mucho que Sandra encuentre un espacio terapéutico donde poder hablar ciertas cuestiones. También Ana dispuso y dispone de su espacio terapéutico, ¿no? Aparte del acompañamiento que recibe y recibía de Agustina. Y ahí la cosa empezó como a caminar, ¿sí? De a poco, sosteniendo como podíamos, dando lugar también a que esto suceda. De a poco se fueron acomodando, de a poco empezaron a asumir, ¿no? Sandra su rol maternal, ¿no? Raúl su rol paternal, dando lugar a Ana a que se vincule dando lugar a Sandra a que se vincule con Ana, ¿sí? Desde estos roles. Y Ana en todo momento, digamos, en estas reuniones también nosotros tuvimos encuentros con Ana para ver cómo se sentía, qué le estaba pasando, ¿no? Y ella, en esos encuentros que tuvimos, era clara, ella con Carolina decíamos, la tiene re clara, porque decía: sí, hay inestabilidad, sí hay angustia, esto es una montaña rusa de emociones, pero yo sigo queriendo quedarme con Sandra y con Raúl a vivir, y ella estaba segura de esto, y ella apostaba a ese proyecto, y así fue como la cosa se fue amoldando con su tiempo, cada uno se fue amoldando y fueron empezando a funcionar, ¿sí? A integrarse como la familia que luego manifestaron querer ser, y a partir de ahí se da un poco la finalización del proceso de adoptabilidad, ¿no? En toda esta última etapa, digamos, de egreso, el equipo, si bien cada una cumplía una función, nosotros acompañando a Sandra y a Raúl, Agustina más acompañando a Ana, nosotros seguíamos reuniéndonos ante las dificultades, ante las cuestiones que empezaron a emerger como equipo, seguíamos, nos mandábamos mensajes, nos reuníamos para pensar juntas, seguíamos pensando juntas, seguíamos trazando juntas estrategias, modos de intervención, y creo que esas reuniones
aparte de pensar y de poder bueno, nada, seguir acompañando cada una desde su lugar este proceso, nos permitió como también contener la propia angustia que nos generaba, porque en algún momento de este último parte del proceso pensamos que la convivencia no iba a ser posible, y que alguno iba a terminar excluido, no sabíamos quién, pero que alguno iba a terminar excluido, entonces también eso generaba mucha angustia en nosotras por todo lo que veníamos trabajando. Y creo que esas reuniones nos sirvieron de soporte, ¿no? Como para transitar nuestra angustia y seguir acompañando a hoy esta familia, podemos decir, desde el lugar que ellos necesitaban. Y bueno, y así fue como se fueron ensamblando, integrando en familia, y dimos por finalizado el proceso de vinculación, integración y la futura adopción. Ojalá. Claro. Yo lo escucho ahora y me parece importante, porque aparte condensa, insisto y reitero, condensa todo aquello que expusieron y desplegaron la doctora Partillo y Iván Arisca. Respecto a lo último que decía, que explicaban Agustina y Virginia, yo voy a decir un poco más crudo, como dije un poco al principio, en un momento pensamos que había que volver todo para atrás. Que ese temor de decir, che, Ana la está pasando mal. ¿La está pasando mal o no? Y vuelvo a un concepto central que marcamos al inicio, el posicionamiento como equipo, que dijimos, la línea nos indica a Ana. Nosotros tenemos que estar, la centralidad de nuestras acciones es Ana. Entonces, por eso fue fundamental, como comentó Virginia recién, y yo acá quiero poner en relieve los protagonistas, porque nosotras somos el acompañamiento, hemos sido el acompañamiento y el sostén, pero los protagonistas fueron ellos tres. Y en el primer término, cuando Ana expresó, y ahí ese salto pequeño de maduración, ya no era una nena, sino ya una adolescente de 13 años, recuerdo una de las ocasiones dijo algo tan interesante, dijo, yo me quiero quedar acá, tengo muy en claro que acá tengo más cosas, tengo mi habitación, voy a mi escuela, dice, pero no lo digo por las cosas que tengo. Como que hizo una reflexión respecto a su elección, y fue muy clara ella para nosotros. Y después, tal como dijo Virginia, cuando vimos a Sandra, que primero, como habíamos dicho al inicio, a Raúl, que se corrió de ese lugar, y decir, che, allá. Y cuando Sandra eso, pudo posicionarse ella también. Eso por un lado. Algunas, por ahí, aspectos distintivos que tiene esta situación y este ejemplo, uno lo dijimos, la contingencia de COVID, otro, como bien dijo Carla, al tratarse de un adolescente, por ahí es más rico la experiencia, y creo que es más, con Virginia hemos tenido experiencias de vinculaciones con niñas pequeños, y no han sido tan intensivas, ni hemos pasado nosotras tantas repercusiones emocionales, porque por eso dije en su momento momentos amargos. Entonces me parece que el valor de la experiencia de Ana tiene que ver con eso. Y otra cosa distintiva, creo que lo hablamos también en una de nuestras reuniones, es que Ana pasó por algún tipo de cuidado familiar en estos referentes, ¿sí? Entonces por ahí los traumas, no quiero meterme en términos psicólogos, menos, o sea, había cosas más que recuperar. Ella tenía, por eso el valor de la historia y del origen. Ella tenía estas cuestiones afectivas y de cuidado. Ella conoció en su infancia lo que era un entorno de cuidado. Perdón que tengo que decir algo ahora, porque después nos vamos a olvidar, Virginia y Temo, pero para hablar de la repercusión también dentro de la institución juzgado, nosotros hemos compartido muchísimo con lo que denominamos el equipo jurídico, que acá no están los nombres, pero son trabajadoras y trabajadores que también se han involucrado muchísimo, y hemos compartido las reuniones y nuestros enojos, o nuestras desilusiones. No solo del equipo jurídico, sino también que hemos contado con el respaldo de la titular a cargo del juzgado. Otra cosa de la jerga, que por eso creo que por ahí estamos más aliviadas, me dirán ustedes, queridas compañeras,
es que si el celular del grupo no suena, esto es un ejemplo, quiere decir que la cosa está bien. Porque nuestra experiencia en las vinculaciones es que cuando te empieza a sonar el celular es porque algún problemita sucedió. Otra cosa importante, por ahí me parecía para retomar entre la dinámica de las tres, todas hemos hablado de que fluyó mucho el trabajo entre nosotras, reitero, la predisposición al trabajo colaborativo, el posicionamiento común para el abordaje y la dinámica de tres. Y esto nos dio cohesión y apoyarnos mutuamente. Y retomo algo que me encantó, que decía Portillo, y por eso dije, no se trata de amor, no es amor a primera vista. Porque también teníamos que estar dispuestos a aceptar que, bueno, si no había, en términos, como decía Portillo, también de compatibilidades, no, a mí no es un concepto que me atraiga para estas situaciones, pero para retomar eso, acá fluyó y hubo esas compatibilidades. Ya repasamos, bueno, no tengo más para agregar sobre el acompañamiento interdisciplinario, que no hay recetas ni instructivos, que los problemas, esto también es un ejemplo de cómo abordar los problemas sociales complejos, y como algunos autores en trabajo social hablan de las intervenciones y aproximaciones sucesivas. Cómo trabajar con el emergente, hay que estar plásticos, hay que estar dinámicos y atajar a la que venga. Por mi parte, nada, me parece que hasta acá llegamos, no tengo un chin-chan de final. ¿Verdad? No, está muy bien, está muy bien. Quizás otra idea que había surgido del armado de este encuentro era que lo interdisciplinario no es un ente que esté por fuera en algún lugar de este planeta, sino que es una posición de trabajo, ¿no? Que uno tiene que elaborar, que es un lugar interno, ¿no? Entonces, cuando esa posición está trabajada, cuando te encontrás con otros, empezás a trabajar en la construcción del lazo, te enlazás con quienes están involucradas en esa situación. Eso. Gracias. ¿Alguna más del equipo? Hay un montón de preguntas también, si quieren. Sí, vamos con las preguntas, Juli. aquí ya estamos, ¿no? Juli, ¿querías hablar? Flavia hace una pregunta. Vamos leyendo las preguntas, igual pueden levantar la mano también y habilitamos los micrófonos. Flavia, en el medio de la exposición, había preguntado que cómo se trabajó con Ana la desvinculación con las personas adultas mayores que la cuidaban. No se desvinculó, sostuvo el contacto siempre, estando en casa de abrigo, y después, por ahí las chicas pueden contar un poco más del después. Ella, sí, ya viviendo con Sandra y Raúl, hubo algunas veces que ellos quizás tenían que venir, porque ellos no son de la zona de Morón, si bien no están tan lejos, pero no son de esta zona, pero hubo algunas situaciones en las que tenían que aproximarse y aprovecharon para que ella se ponga en contacto con sus abuelos, y vino a tomar la merienda, por ejemplo, con su abuela. Cada tanto tienen contacto telefónico, cada vez que ella lo solicita. Ella tampoco solicita un contacto tan continuo, pero sí cada tanto los viene a visitar o habla con ellos. Claro. Sí, lo que se observaba es que a medida que el lazo con Sandra y con Raúl iba creciendo, fue disminuyendo la demanda hacia el contacto telefónico con los abuelos que tenían durante la estadía en casa de abrigo. Ahí, perdón, pongo en relieve nuevamente el protagonismo que tuvieron Sandra y Raúl. Nosotros justamente en las primeras entrevistas con Virginia, de relevar y evaluar las capacidades parentales por vía de la adopción y la cuestión del origen y la historia, siempre se han mostrado muy predispuestos. Y después, ya después del egreso, creo, Virginia, que fueron alguna vez más
a pasar con la abuela, porque el señor falleció. Sí, en realidad cuando yo hace un rato hablaba de esto de la correspondencia entre las características de los postulantes y de las necesidades de Ana en este caso, Ana siempre planteó desde un primer momento el hecho de que quería seguir vinculándose con sus referentes afectivos y para nosotras en este proceso de identificación fue como importantísimo, digamos, no solo transmitirlo, sino también cuál era la respuesta de la familia, ¿no? En este caso Sandra y Raúl siempre se mostraron muy predispuestos, muy abiertos y muy respetuosos de los tiempos y las necesidades de Ana, ¿no? Digamos, si bien en un primer momento a Ana le costó un poco la movilizaba mucho, ¿no? Cómo transmitirle a la abuela, me acuerdo, eso lo va a decir más Carla mejor, pero cómo transmitirle a la abuela, ¿no? Que iba a empezar a vincularse con, ¿no? Otra familia. Bueno, la abuela por suerte, una genia, porque la alentó y la acompañó. En un primer momento, digamos, como que la movilizó un poco, Sandra y Raúl supieron acompañar muy bien eso. Después también ya iniciada la convivencia, nada, se conocieron telefónicamente, personalmente, cuando Ana quiso ir a buscar cosas a la casa de ellos que habían quedado, también fueron, la buscaron, le permitieron, la dejaron para que tenga un espacio con ellos. Creo que hizo una distribución entre la ropa que ya no le quedaba y ropa que sí, la ropa que no le quedaba la donaron. Digo, hubo todo un proceso de acompañarla a Ana, digamos, en este vínculo que ellos sabían de antemano que si quería Ana se iba a sostener. También consultaron, les hago dos preguntas juntas para no interrumpirlas, ¿cuánto tiempo estuvo en casa de abrigo? Y otras, también la pareja, ¿qué edad tenía? Ella ingresa pareja en de casa de adopción. abrigo en diciembre de 2018 y egresa en julio del 2021. La edad de la pareja, la verdad no sé si alguien tiene esa info precisa, es un matrimonio muy joven. ¿Alguna lo tiene Yo me ese dato? acuerdo, tipo 50 y... Sí, 50 entre y pico. Sí, sí. 50, 52 años. Sí. Y me parece que había otra pregunta por si tenían hijos, que Raúl tenía, ¿no? Familia, creo. Él tenía un hijo mayor, pero en conjunto no tenían hijos. De hecho, Raúl es abuelo, tiene un hijo de Sí. 25 años, que también estaba, eso por supuesto también lo indagamos, y estaba integrado a lo que iba a transitar su papá y la pareja de su papá. Después una pregunta con respecto a la casa de abrigo, ya no tanto del proceso, es cómo se determina quiénes son los niños y jóvenes que van a alojarse en casa de abrigo por la capacidad limitada, qué tiempo promedio tienen de permanencia y en qué instancia se los deriva a casa de abrigo. Bueno, Ahí, quizás eso lo puedan, cómo se toma una medida de abrigo. sí, a lo mejor Julieta, Lucía, que Bueno, está no, ahí, acá. acá estoy. No, el tema de la ejecución de la medida de abrigo es, bueno, una vez que están agotadas las instancias de alojamiento, puntualmente con familiares o referentes comunitarios, generalmente, bueno, es la última medida que se toma, por eso es una medida excepcional. ¿Sí? El ingreso a casa de abrigo depende mucho de la edad, ¿sí? De si el niño tiene o no tiene alguna cuestión de salud o demás que tenga que atenderse, y de la capacidad que tenga en ese momento, de las vacantes que tenga la casa de abrigo. Si casa de abrigo no tiene vacante, bueno, se trabaja directamente con el organismo provincial, que es el que se encarga de buscar otro tipo de dispositivos. Yo no sé si se aclaró esto, pero en algún momento pensamos que lo ideal sería que en Casa de Abrigo Morón haya chicos y chicas de Morón, por estas cuestiones que tienen que ver con la cercanía para trabajar también. Que no hubiera sido lo mismo si hubiera estado lejos como el equipo del juzgado, lejos el servicio local, hubiera dificultado mucho la tarea. Y de hecho chicos y chicas que hay de otros lugares, no sé, José Cepaz o lugares más lejanos, y sobre todo en pandemia, la verdad que no hubo mucho trabajo de acompañamiento.
desde los dispositivos territoriales. Lu, ¿vos querés agregar algo más? Sumo ahí un poquito. Bueno, yo soy Lucía Barraza, coordinadora del Servicio Local de Morón. Y el convenio, digamos, la Casa de Abrigo Municipal está conveniada con el Organismo Provincial de Niñez, quien también participa en parte del financiamiento. El convenio es a partir de 6 años hasta los 18, sin ninguna problemática grave de salud, digamos, nosotros podemos acompañar ciertos procesos de salud, pero no de mucha complejidad. Está pensado como un dispositivo transitorio. Obviamente hay una crisis a nivel como provincial en términos de las vacantes disponibles en los hogares. Lo que a veces es provisorio, se extiende en el tiempo, los pibes y las pibas quedan por mucho más tiempo de lo que tal vez esperamos. Uno espera tal vez que cuando la medida se extiende, pasen a un hogar convivencial, que un hogar convivencial tal vez tiene más dispositivos, más referentes de cuidado, pueden establecer como otras líneas de trabajo, bueno, sucede siempre. La verdad que de las vacantes, dependen de estos procesos, de egresos, de regresos a sus familias de origen o con familiares, de esto va dependiendo de las vacantes que hablaba Juli, que puedan liberarse y puedan ocuparse. Y bueno, la realidad es que la disposición de la Casa Abrigo, las líneas de trabajo que fuimos generando, tiempo. Se dio la particularidad, y se está dando la particularidad también en este momento, que hay una gran población adolescente, y tuvimos que trabajar los procesos de autonomía, de egreso. Se piensa la Casa Abrigo como un dispositivo con horarios o con ciertas puertas cerradas, no es una casa que los chicos cuando quieren. Entonces eso se tuvo que flexibilizar y encontrar ciertos acuerdos de respecto a cada pibe, porque nos encontramos con jóvenes de 16, 17 años en que armar su CV, salir a buscar laburo, salir a estudiar tal vez turno vespertino, y todos son estos procesos que se acompañan y se van, perfilando la línea de población, porque vos, a veces tenés entre de 6 años a 18 un abismo de necesidades y que hay que balancear, todos esos requerimientos. A ver, priorizando que los ingresos sean de Morón, ahí estaban consultando si recién niños de otros municipios. Estamos priorizando que sean de Morón, por este motivo que decía Patricia, que hay todo un trabajo a nivel de ser y de vínculos, que cuando vienen de otro lado no se puede, y asimismo cuando nosotros de Morón tenemos que solicitar vacantes en otros hogares, nos cuesta el triple el trabajo de acompañamiento. Así que hoy se están priorizando niños de Morón. No quiere decir que el organismo provincial, ante una emergencia, nos pide una vacante de otro niño de otro municipio, esa vacante se pueda otorgar igual. Después Corina hace referencia a cuando nombraron el supervisor externo, qué herramientas les dio, qué tipo de asesoramiento. La figura del supervisor externo fue una decisión que se implementó recién iniciado el proceso Azul, pero no solamente para el proceso Azul, sino para acompañar los procesos que sucedían dentro del dispositivo Casa Abrigo. Entonces, se hablaban de las dinámicas grupales, de los acompañamientos individuales. Contar con una figura de un supervisor, bueno, es una situación bastante ideal, digamos, ¿no? Porque uno tiene ahí la posibilidad de hablar de lo que va sucediendo con una mirada externa, con alguien que no está dentro de la situación, entonces puede pensar esa misma escena de otra forma, puede mirarlo desde otro lugar, entonces uno cuando se encuentra en una situación de supervisión siempre se va con esto no lo había pensado de tal manera, mirá, no me había dado cuenta, ¿no? Que tiene que ver con darle lugar al no saber. La interdisciplina está relacionada con el no saber. Entonces, como tengo límites en mi saber y en mi accionar, necesito de otros que me escuchen, de armar redes, de poder ubicar que las cosas desde mi perspectiva son de una manera, pero que existen otras,
es eso, es asumirnos en falta, eso. Cecilia por acá decía que como equipo, cómo sostienen las emociones, que brotan las lágrimas con solo escuchar el relato. Silencio absoluto, como se puede, ¿no? Sí. No podemos hablar de actos ilícitos, o sea, hay varios mecanismos y modalidades para sosegar las emociones. Sí. Bueno, quizás, no sé, de las distintas áreas hay respuestas esperables. Desde la psicología uno diría el propio análisis, la supervisión, y yo también agrego hacer equipo. Cuando uno trabaja con otro, la impotencia que te generan algunas situaciones se reparte. Entonces te pesa menos. Es así. Por lo menos eso se me ocurre decir. Y se reparte y se comparte. A veces uno, al poder decirlo, ¿no? Y sacarlo de adentro, es como que nada, como que pesa menos. Y también, digo, dar lugar bueno, si uno se emociona, digo, no se va a poner a llorar, ¿no? De manera desconsolada, pero la emoción me parece que forma parte también del proceso en nosotros los profesionales, digo, y también la última reunión fue muy así, la última reunión. Tal cual, el día del egreso también, en el nudo en la garganta, bueno, pero saber que eso forma parte y también, digo, creo que en algún punto el permitir emocionarnos, ¿no? De manera saludable, digo, también nos hace humanos y nos hace acompañar desde otro lugar, me parece a mí, ¿no? El día que eso falte, ahí nos tenemos que preocupar, me parece. Sí, no es necesario borrar la subjetividad del proceso. Obviamente que hay un hacer profesional, un lugar desde el que uno se posiciona, pero no es sin nuestros aportes, ¿no? Digo, esta trama que armamos también lleva nuestra impronta. No sé si otras personas lo podrían hacer de la misma manera. O sea, esto es irrepetible, incluso para nosotras mismas. Hemos tenido otras experiencias y no son estas. Entonces, digo, no es necesario borrar la subjetividad. Sí, uno de los momentos, incluso que mencionó Virginia, fue Virginia y yo nos acercamos a la casa de abrigo el día que egresaba, con toda esa emocionalidad y todo ese trabajo previo que comentó Carla, que habían hecho antes, y estaban ahí Sandra y Raúl. Bueno, fue realmente emocionante, intenso. Entonces cuando se termina nos miramos y decimos, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hacíamos con todo eso? Y nada, nos fuimos a caminar a ver los aviones. Si alguien quiere habilitar el micrófono, la verdad que está súper interesante. Que fluyan las preguntas también y los comentarios, si desean. Tenía un comentario en relación a esto que salió con esta pregunta y también un poco a lo que traía Carolina al principio, ¿no? Que ella marcaba el deseo tanto en Ana como, bueno, en los adoptantes, digamos. Pero yo también pensaba en el deseo, ¿no? Profesional, ¿no? Que eso marca también en cómo encaramos. Y creo que, bueno, irlas escuchando a ustedes ahí en forma tan articulada, creo que demuestra un poco eso, ¿no? La suerte que también tuvo Ana de encontrarse con cada una de ustedes, que no sé, cada una desde su lugar brindó ahí artesanalmente en esa construcción y pensando siempre desde ella, y bueno, y también de sus futuros, de su familia, digamos, ¿no? Cómo hacerlo mejor, digamos, en medio de todo ese proceso. Así que bueno, que no pasa siempre esto, ¿no? Justamente el año pasado compartíamos un trabajo donde por ahí aparecían también situaciones de chicos institucionalizados con otras experiencias que por ahí no tenían más contacto con los referentes del servicio local o de la casa de abrigo y eso también, y bueno, y acá por ahí compartí otra experiencia positiva, está buenísimo, y bueno, y también, si bien lo principal es el deseo de la familia, ¿no? Y de Ana sobre todo, también esto, ¿no? Reconocer también nuestro propio deseo en el trabajo, ¿no? Que elegimos y que hacemos día a día. A propósito, me quiero tomar esto que decís, porque
Creo que todas las que trabajamos en este campo de niñeces, yo puedo dar cuenta, por lo pronto, del juzgado de familia, de nuestra tarea con Virginia. Esto es algo que nos da alegría, nos da satisfacción. En general, todas las intervenciones con las situaciones problemáticas complejas, la vulneración de todo tipo en mujeres, en niñas, la imposibilidad, la falta de recursos, o sea, a veces hay un acumulado de agotamiento, de hastío, y hay que buscar reenergizarse de distintas maneras. Y la verdad, con Virginia compartíamos las situaciones que hemos transitado, acompañado de vinculación y que se han dado las adopciones, son como las 3, 4 perlitas que podamos tener, tal vez con suerte, en un año. Flavia estaba levantando la mano, quiere habilitar el micrófono. Hola, primero felicitarlas por la interdisciplina, lo difícil que es en cada institución, ¿no? Lograr la interdisciplina y ni hablar del trabajo interinstitucional. Así que las felicito. Y mi consulta, no sé, a mí se me cortó un ratito de internet, no sé si me pudieron contestar la diferencia de la situación de guarda con la situación de adoptabilidad. Eso no me queda claro. ¿Y qué requisitos hay o cuándo se da el estado de adoptabilidad? Eso me gustaría si me lo pueden contestar. No sé si lo contestaron como se me cortó un ratito de internet. Yo, más allá que ahora seguramente las compañeras contestan algo, estas cuestiones, está bueno si vas al link del primer encuentro con Claudia Portillo, porque justamente trabajó específicamente estas cuestiones más desde de lo legal y del registro de adoptantes y todas estas cuestiones que tenían que ver con eso. Estuvo interesantísimo y está grabado y está bueno poder escucharlo para las dudas. Eh, no sé quién quiere responder igual. Contesto ahí si quieren. El servicio necesita la declaración del estado de adoptabilidad cuando está agotada todas las instancias con redes familiares, con adultos familiares, con referentes comunitarios, con referentes afectivos. Ya no hay con ningún adulto con cual trabajar, se solicita el estado de adoptabilidad que tiene que ver con eso, ¿no? Con el estado como, si se quiere, la ley marca así de abandono, digo, es una palabra media, digo, arcaica, pero bueno, no hay ningún adulto y adulta que cuide de esa niña. Ese es el estado de adoptabilidad que se pide desde el servicio local, obviamente se justifica, digo, es un informe amplio, hacer la historia, digamos, de otras intervenciones y por qué llegamos a esa instancia, que es, digo, sumamente excepcional. El juzgado decreta si está de acuerdo con esa evaluación y también evaluaciones propias, ese estado de adoptabilidad, y ahí, digamos, inicia el proceso de búsqueda de familia. Esa búsqueda, digamos, primero se encuadra en una guarda preadoptiva. Cuando sucede todo el proceso de vinculación y demás, se da una guarda preadoptiva. Eso es por un lado el caminito, digamos, de la adoptabilidad. Por otro lado, cuando se toma una medida de protección, puede trabajar con un referente adulto, una tía, un tío, un abuelo y demás, se pide cuando ese niño va al cuidado de esa persona adulta, se pide la acción de guarda, que generalmente inicia con una guarda provisoria, después eso se evalúa si continúa en el tiempo, que la guarda provisoria establece que cuando el progenitor o progenitora no puede ejercer la responsabilidad, hay una terceridad, una tercera persona que ejerce el cuidado de ese niño. Por lo general, inicialmente es temporal, por un año, y después se evalúa, si esas condiciones por las cuales los progenitores no pueden se modificaron, se cancela esa guarda, se vuelve, digamos, al cuidado inicial, o se puede pedir la prorrogación y una guarda, digamos, definitiva. Acciones civiles. Hay una acción civil que es de tutela para familiares, hay como varias acciones civiles que es para regular cuando progenitor y progenitora no ejercen el cuidado de sus niñas. Bueno, ahí es como, esa es un poco la diferencia, digamos, con algún familiar o referente afectivo, y con la guarda preadoptiva por otro lado.
Gracias, no me había quedado tan claro. Gracias por la explicación. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Buenas tardes, sí, podría hacer una consulta. Sí, Cecilia. Cuando mencionan que estos abuelos de la nena, o sea, que queda el cuidado de estos abuelos, digo, formalmente, ¿no se debía haber hecho algún tipo de presentación legal como que ellos quedan a cargo de de esa nena, como para resguardarse, o está bien, o eso, digo, está bien así como se procedió? Ahí puedo contar yo un poquito la previa. Esto fue en el año 2018. Ninguna de las personas digamos, del servicio local, de quienes hablaron hoy, ni de Casa de Abrigo, ni nada, estaban en ese momento interviniendo. Eso fue algo que se dio de hecho. Nadie informó al servicio local que Ana estaba al cuidado de estos abuelos porque su mamá se había ido. A ver, lo que correspondía era dar intervención al servicio local y algún juzgado para definir si iba a ser una medida de abrigo o después continuaba una guarda. Esto no sucedió. A mí me parece que también hay que pensar en las implicancias de otros actores, ¿no? ¿Qué lugares transitó Ana desde los 7 a los 10 años que estaba con estos abuelos y que ninguna institución puso la mirada en poder informar sobre esto? Digamos, una reflexión, digamos, de lo previo a la llegada del servicio local, casa de abrigo, juzgado. Ahí nadie Estos estaba abuelos no informado. son biológicos, no son No, biológicos. no, 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 no. Si fueran biológicos también igual corresponde informar. Claro. eh, y un acompañamiento de otra forma si no hay ninguna vulneración de derechos, pero porque también hay que hacer una guarda. Pero en este caso nadie informó. En realidad el servicio local toma conocimiento de esta situación justamente cuando estos abuelos, en realidad el abuelo había sufrido una ACV y esta abuela decide que ya no puede ejercer cuidados sobre Ana. Es por eso que se involucra el servicio local y de hecho, ni bien se toma conocimiento, se labra una medida de abrigo a nombre de esta abuela, que después, cuando ella ingresa a la casa de abrigo, es modificado el lugar de cumplimiento y ella comienza a convivir en esta casa convivencial, pero a su vez manteniendo el vínculo, bueno, siguió manteniendo el vínculo por supuesto con sus dos abuelos, pero ya no desde una convivencia. Y por ahí hay sumar algo muy cortito, digo que las guardas de hecho, situaciones que conocemos en nuestros barrios y en nuestros espacios de trabajo, de adultos que cuidan a niños que no son sus progenitores, digamos, la guarda de hecho está prohibido por ley, pero la realidad, esto pasa en todos los barrios, en todo, digo, es muy habitual que haya situaciones que los niños están cuidados por otras personas, a veces familiares directos, a veces no. Lo correcto regularizarlo con una guarda, no siempre es, ahí la diferencia, digamos, entre una medida de protección y una guarda, digamos. La medida de protección es la que administra o la que imparte local cuando hay una situación de vulneración de derechos. Muchas veces que un niño viva con un familiar o con un abuelo o una abuela no implica una vulneración de un derecho, implica algo que hay que regular en términos y enmarcar, pero no se resuelve con una medida de protección, digamos. La realidad es esa, que sabemos, digamos, que es una práctica que sucede en todos los barrios, en todos los territorios, que siempre se apuesta a que en la medida de las posibilidades esos adultos regularicen la situación, que si no tienen posibilidad de pagar a un abogado, una abogada que a pedir un patrocinio gratuito, digo, porque eso a la larga siempre trae complicaciones, porque cuando la convivencia se complica o cuando tienen que hacer algún trámite en relación a ese niño, entonces regularizar esos cuidados de hecho es una tarea importante, que sabemos que es difícil muchas veces que se haga porque es algo, digamos, en las organizaciones familiares o en las organizaciones más del barrio. Ahí igual también me parece que lo importante de esta regularización, además de lo legal, es, por ejemplo, el acceso a derechos que permite
por ejemplo, que no se pierda la asignación universal por hijo, ¿no? Que se pueda hacer el trámite en ANSES, pero para eso es necesario que haya un adulte con alguna cuestión legal o medida de abrigo o trámite de guarda como en trámite o la guarda ya concretada, por ejemplo, para el cobro de la asignación universal. Y así podemos dar como muchos ejemplos. Y a mí me parece que ahí es importante, nosotros hoy hay como una amplia gama de compañeros, en un momento fuimos casi 60, que estas cosas las tengamos en cuenta en la cotidiana. A lo mejor muchos de nosotros no trabajamos específicamente cuestiones de adopción o procesos de adopción, pero desde el lugar donde estemos podemos acompañar, o proceso de guarda también, ¿no? Pero podemos acompañar con estas cuestiones y esto también es eh, un poco a lo que queremos apuntar desde la Comisión de Niñez, pensando en estos espacios de formación, que más allá donde el espacio no trabaje, como trabajadoras sociales, siempre tenemos algo para aportar en estos procesos. ¿Alguna más? No, básicamente justo lo que mencionaste al final es a lo que apuntaba, ¿no? Esta cuestión de que por ahí Bueno, este adulto no conviviente, que el papá, mamá, quien fuese del niño, esté cobrando una asignación, como varios casos que conozco, y no conviva con el chico, entonces esta persona que es quien está a cargo de este chico no tiene manera, digamos, de formalizar ese vínculo, y se pierde por ahí el chico un derecho, más que nada a eso totalmente. apuntaba. Sí, Es muy claro eso. sí. Y cuando está formalizado este trámite, lo que se hace, hay un trámite de adenda para que puedan cobrar la asignación quien está a cargo del niño. Hay una posibilidad de hacerlo. Sí, pero según tengo entendido, es muy engorroso. Me ha tocado gestionar este trámite y la verdad es que no sé bien, desconozco cómo es puntualmente, pero todos me marcan que demora mucho tiempo y que es muy difícil. Tuve un caso muy reciente, entonces eso fue una traba también. Eh, si está como el proceso legal, hay algo ahí, algún papel, una medida de abrigo, un inicio de guarda, no es tan engorroso el trámite, hay compañeras de CENAF que hacen los informes, los presentan y en 3 meses más o menos están cobrando la asignación. Incluso si hay una Eh, intervención, perdón, interrumpo, incluso si hay una intervención del servicio local en este tipo de situaciones, a través de un informe que se eleva a CENAFA, bueno, a las compañías que se encargan de la adenda, esto se puede resolver también, como decía Patricia, en 3 meses más o menos. Y ahí sumo el chivo, que por ahí sirve, perdón, que lo compartí en otra reunión, que las compañeras de CENAF están los lunes de 9 a 1, parece un chivo publicitario, pero ahí en Cable a Tierra, en Uruguay, 611, por si alguna, no sé, Cecilia, por ahí quiere hacer la consulta, justo lo compartieron. Serían Ay, los qué lunes interesante. los Sí, y lunes en Barrio Gardel también hay uno. No sé bien exactamente en dónde, pero sé que funciona ahí en el centro de Morón y en Gardel hay otro. Eso Uruguay no es hablando, 600. sí, de Morón, siempre hablando de Morón. Y si no, hay un equipo de admisión en el servicio local que orienta en estas cuestiones. Eso también. Y tiene el vínculo con... Así que eso con un mail, siempre y cuando sea de Morón, y si no, las compañeras de CENAF trabajan regionalmente y también pueden facilitar como alguna cuestión con respecto al trámite. Muchas gracias. No, buenísimo. Vamos cerrando. Y no hay más preguntas en el chat. Bueno, yo, nada, súper agradecida por el encuentro de hoy, porque veníamos pensando con las compañeras de la Comisión de Niñez este seminario desde el año pasado, porque nos parecía que era necesario poder empezar a hablar y poner esto sobre la mesa.
tardamos meses en charlar entre nosotras, bueno, como qué queríamos compartir, lo fuimos pensando mucho y no queríamos el de hoy específicamente, conocíamos la experiencia por por distintos vínculos que fuimos teniendo con las compañeras. Y muchas veces nos quedamos en estos espacios como quejándonos o poniendo la mirada en los problemas que tenemos que solucionar. Y nos parecía que compartir una experiencia de buenas prácticas, que lo llamamos así, nos parecía importante, ir por la positiva y no por la negativa, y poder pensar desde esto, desde lo positivo, desde cómo se fue dando esta construcción, pensarlo desde ese lugar y no de lo que está mal y nos quejamos y no sabemos cómo resolver. Eh, Destacar esto de la mirada puesta en el niño y en la niña, que coincidieron como todas las compañeras. También entiendo que, y esto nombraban a la jueza que estuvo a cargo, que también hubo como una decisión también institucional de que esto se dé y que lo pudieran trabajar de esta manera, como las distintas, el área legal, como lo llamó Carolina, que tuvo que ver con un compromiso. Y yo pensaba también, eh, siempre insisto, como a lo mejor desde la práctica podríamos construir teoría, ¿no? Que hoy trabajamos un caso y las compañeras contaron cómo lo fueron trabajando, y era bueno contarlo y que lo pudieran escuchar para poder replicar estas experiencias. Y a lo mejor también un desafío, se las tiro, es escribir sobre esto y construir teoría, para poder seguir replicando estas experiencias. Eh, Otra de las cosas al escucharlas que tomo fue como un equipo de sostén de las situaciones. Pero qué bueno también es pensar que fue un equipo de sostenernos, que también en esto de las emociones, yo que fui como siguiendo un poquito el proceso, también en algún momento las escuchaba y me emocioné un poco, ¿no? Porque recordando como todas, a Ana, recordando como todo el proceso, las dificultades, todo eso, y qué importante es contar con equipos para sostenerse, y que esto es parte del ser equipo, no solo la intervención con el afuera, con las otras personas, sino la red de sostén que se va formando con estas buenas prácticas. Así que más que agradecidas de todas mis compañeras de la comisión, las estuvimos esperando y convenciendo para que pudieran estar. Así que bueno, muchas gracias, compañeras. Paso alguna visita, si quieren abrir los micrófonos, abran. Mientras tanto paso algún aviso. El 15/6 vamos a tener una actividad en el Salón de Suteba de Morón con Alfredo Carballeda, y el 22 vamos a hacer como un último encuentro de este tema, el seminario de adopciones, pero abierto a la comunidad, donde así como hoy trajimos como compartida de prácticas profesionales de equipos interdisciplinarios, la idea sería contar con familias que pasaron por esta experiencia de ser familias adoptando, para que nos puedan contar un poquito sus experiencias, sus conflictos, sus miedos y lo positivo que sacaron de esto. Eso va a ser el 22, también por Zoom. Ay, Mariela, ¿querías compartir algo? No, solo aplaudí. A las Está bien. Bueno, me parece que podríamos cerrar con un aplauso para todas. Gracias. Muchas gracias. A las 58 personas que estuvieron comprometiendo con esto. Muchas gracias a todos. Bueno, Muchas un gracias. abrazo y nos seguimos encontrando, compañeras. Chao, hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao, Chao, gracias. chao.